Primero vamos a revisar el pequeño manual que le mandé. Sí, pastor, sí le Amén, escuchamos. amén, pastor. Ah, muy bien. Entonces vamos a revisar eso y luego para ver otros libros de Samuel. ¿Han podido leer, hermanos? Amén, pastor. Sí han leído, ¿verdad? En el caso mío, pastor, estuve ocupada esta semanita y no pude, tuve a mi hija delicada, también ya no pude leer. Ya, ok. Sus pecados son perdonados, hermano. Amén, pastor. Ajá. Muy bien, vamos a ver. Observación, dice los libros de Samuel en el principio no estaban juntos, hemos hablado eso, ¿no? Perdón, no estaban separados, sino eran libros juntos, tanto Samuel y Reyes. Entonces, recién con la Vulgata Latina comenzaron a dividirlo. Muy bien, el examen crítico y literario de los libros de Samuel. La composición actual de los libros de Samuel ostentan algunas incoherencias. Ahí ustedes pueden compararlo, pero no son, eso no indica que está mal, sino que indica que pueden haber más de dos o tres autores. Nos hace ver que fue una compilación de libros, no es que uno solo lo escribió. Posiblemente que hayan compilado, aunque, o si no, si uno solo lo escribió también. Entonces vemos eso, eso. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Eh, Ahí hemos visto también cómo se comprueba que el autor del libro es deuteronomista, o sea, deuteronomista decían a quiénes, a los sacerdotes del siglo VI que estaban apegados más al Pentateuco, o sea, al libro de Deuteronomios, entonces más se dice deuteronomista, sé que un poquito tenían esa inclinación hacia sacerdotal, pero habían también los sacerdotes o documentos sacerdotal, pero van por ahí con los deuteronomistas. Muy bien, vemos ahí, por ejemplo, primero de Samuel capítulo 4 al capítulo 6 y segundo de Samuel capítulo 6, que nos relata sobre el arca surgido en los círculos sacerdotales de Jerusalén. Todo el libro nos habla de la historia de Samuel conservada en los círculos de la tribu de Benjamín. Nos habla de Samuel. Samuel cumple un papel muy fundamental en este libro de Samuel. Libro de Samuel para los judíos es un libro profético, no es un libro histórico como para nosotros, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Josué, Jueces, Samuel y Reyes son libros, ¿qué libros, hermanos? Para los judíos son libros proféticos, no son libros históricos. Está claro, ¿verdad? Entonces, en todo el libro vemos la historia de David escrita por un historiador talentoso dentro de la corte de David y Salomón. Quiere decir que recién en tiempo de David y Salomón se haya escrito el libro de Samuel y también. Entonces, muchos lo dicen eso. La historia de la sucesión del trono davídico, escrito por el mismo autor talentoso dentro de la corte de David y Salomón. Entonces, posiblemente eso, ¿no? Entonces hay esas críticas. Como ya estamos estudiando, es bueno tener en cuenta que para no decir, ya un solo autor lo escribió, sino que hubieron escritores. Más abajo vamos a ver. Por ejemplo, la composición de los libros de Samuel. ¿Cómo fue que se hizo la composición de los libros de Samuel? Existencia de tradiciones. Aquí es lo que hay algunas tradiciones, ¿no? Por existencia de tradiciones populares aisladas sobre algunos individuos o algunos eventos, tales como la guerra en los tiempos de Saúl, primero de Samuel, capítulo 11, la guerra de David en contra de los amonitas, segundo de Samuel, capítulo 10, también las tradiciones acerca del origen de la monarquía, primero de Samuel, capítulo 9. También existieron tradiciones sobre el arca, primero de Samuel, capítulo 4 al capítulo 6 y capítulo 2. Entonces, hubieron varias tradiciones y esas tradiciones es lo que se juntan para hacer un libro aquí, sobre todo
todas esas historias que se dieron en el tiempo de Samuel. Pero Samuel, después más adelante, ahí David, Saúl, todos ellos. Entonces, pero toda esta historia gira en el torno de Silo o Silo. Entonces, ¿qué tiene que ver el santuario de Silo? ¿Quién era el sacerdote en ese santuario? Samuel. Entonces, por eso es Samuel el personaje central. También oráculos de Natán. Aquí vemos oráculos de Natán, que Natán advierte a David, ¿verdad? Existían además los anales y crónicas, anales y crónicas reales, que eran los diarios de los, Ya, mami, está ya. ¿me están escuchando, hermanos? Reyes. Que eran diarios de los reyes y personajes. Leen, hermanos, segundo de Samuel, capítulo 8, allí un poquito, léanmelo hasta cierto punto. Después análisis sobre los cantos de David, segundo de Samuel, capítulo 1, 17 al 27. Entonces aparecen allí algunos escritos. Segundo de Samuel, capítulo 8, o ahí cuando llegamos vamos a leer tal vez eso, pero vamos a avanzar. Entonces, allí vemos, ¿qué más? Existencia de la historia. Existían historias sobre Saúl y David. En cuanto a Saúl, primero de Samuel capítulo 9, capítulo 11, sobre David capítulo 16 y segundo de Samuel capítulo 8. Existían tradiciones acerca de la sucesión del trono de David. Entonces, todo eso ahí está marcado. Reactualización de las tradiciones. El interés del escritor fue reactualizar las tradiciones existentes sobre Saúl y David. Sé que este libro, según muchos autores, dice, se reactualizó las tradiciones y esto tenía que ponerse por escrito. Y también reactualizar las tradiciones litúrgicas, o sea que cultos y profecías, dando un sentido teológico. Vamos a ver aquí lo que está subrayado. Dice, o resaltado, dice, reactualizó tradiciones sobre la infancia de David. Primero de Samuel, capítulo 1 al 7. La institución de la monarquía, primero de Samuel, capítulo 8. La designación de Saúl como rey, primero de Samuel, capítulo 10. También la reactualización del rechazo a Saúl como rey de parte del Eterno o parte de Yahvé, primero de Samuel capítulo 15. Ahí es lo que vemos como Dios le rechaza a Saúl. Sobre Saúl y David, primero de Samuel capítulo 16, 1 al 13. Sobre Saúl y pitonisa de Endor. O sea que Saúl va donde la pitonisa o la bruja, ¿verdad? La bruja de Endor. Entonces, todo eso allí. El valor histórico de los libros. Un poquito revisemos después con eso para meternos a analizar los escritos de Pablo Off. Ok, muy bien. El valor histórico de los libros de Samuel. El autor deuteronomista, al coleccionar todas las tradiciones populares aisladas y los anales de los reyes existentes, no destruyó las descripciones o las historias, más bien ah, dio una importancia bien lograda de los tiempos anteriores. Da importancia a la descripción de la familia de David y la crónica de la sucesión del trono de David. Eso es lo que vemos. ¿Quién sucede? Salomón, ¿verdad? La descripción de personajes, segundo de Samuel 14, la mujer de Tecoa. Ahí ustedes ven cuando Tecoa fallece, vemos allí David se casa, ¿verdad? Con la mujer de Tecoa. La actuación del profeta Natán. Aquí Natán tiene que cumplir mucho el papel con David, tiene que ir a profetizarle todo eso. La descripción de la revuelta de Absalón, el hijo de David, cuando Absalón se levanta contra David. Sobre todo el autor presta mucha atención en forma magistral a la persona de David, capítulo primero de Samuel, capítulo 16. Muy bien, entonces en el libro de Samuel nos damos cuenta, da importancia mucho a David. Rechaza a Saúl
Entonces David es el personaje, de ahí viene la sucesión del trono también de la descendencia de David con Salomón, todo eso. Estas historias son reales y se comprueban por las excavaciones en Palestina y en Jerusalén, sobre todo en Israel, diríamos, no Palestina. Valor teológico de los libros. Esto quiero que observen, esta parte quiero que observen el valor teológico de los libros de Samuel. El autor al escribir los libros de Samuel trata de ser, ¿qué? Lean por favor esa parte. Un mensaje para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. El autor trata eso al escribir el libro de Samuel, que este sea un mensaje para el pueblo de Israel. Por otro lado, exhorta ¿a qué? A sus contemporáneos. ¿En cuanto a qué? Al exilio fue a causa de no observar la ley de Dios. Eso, entonces está diciendo dos cosas, el mensaje es dos cosas. Uno escribe un mensaje para el pueblo de Dios, otro escribe que el exilio fue porque ellos no observaron la ley de Dios, por lo cual Dios mismo envió el caos nacional del exilio a su pueblo. Entonces, ese es el mensaje teológico. También nos hace ver que Saúl, lean esa parte, por favor. Lean, por favor, esa parte, por favor. También nos hace ver que Saúl, Fue expuesto al castigo por no haber escuchado al profeta. ajá, no pudo, no estaba él para escuchar al profeta, por eso es lo que fue, fue expuesto al castigo. Siguiente, mientras que el rey Mientras el rey David se sometió a la obediencia. a la obediencia. Entonces aquí vemos dos cosas en Samuel nos presenta, que Saúl fue expuesto al castigo por no escuchar al profeta. Al profeta, aquí vemos a Samuel, al profeta Samuel. Samuel servía también de consejero para Saúl, pero este sinvergüenza no pudo escuchar. Ustedes dirán, pastor, ¿por qué Saúl tenía un consejero? Resulta que todas las culturas antiguas, por ejemplo, el mismo faraón tenía un consejero. Casi todos los reyes gobernantes tenían su consejero. Por ejemplo, faraón en tiempo de Moisés, cuando Moisés era bebito, o por ahí, cuando Moisés quizá estaba por nacer, faraón mismo tuvo al menos 3 o 4 consejeros. Uno de sus consejeros fue Amarrán, otro de sus consejeros fue Job, otro de sus consejeros fue suegro de Moisés, Jetro, otro de sus consejeros fue Balaam, el malvado, o sea que el consejero del faraón, imagínense. Entonces, el mismo consejero, el mismísimo consejero de faraón llegó a ser el suegro de Moisés más adelante. Entonces, faraón pidió consejos, cómo frenar el ¿cómo se llama? El crecimiento poblacional del pueblo de Israel. ¿Cómo frenarlo eso? Entonces, ahí los consejeros, por ejemplo, Balaam le dice, ¿no? Muy bien, hay que matarlo a espadas, hay que matarlo a espada, a todos los varones que nacen, incluso a otros también. Entonces, por eso vemos en el libro de Crónicas, más adelante, vamos a ver, el malvado Balaam muere a espada. Ahora, Job dice que posiblemente haya aconsejado dos cosas. Uno, Job posiblemente se haya quedado calladito, o si no, otro dijo, hay que quitarle todos sus bienes, cosa que se van a empobrecer y al empobrecerse no van a tener más hijos. Y por eso Dios le quitó más adelante todos sus bienes a, a Job. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué aconsejó el suegro de Moisés? Perdón, papá de Moisés, al faraón. Él le aconsejó, le dijo, mira, todos los varones que se divorcien de su esposa. Y él se divorció primerito. ¿Me están escuchando, hermanos?
Sí, Al- pastor. Él se divorció por 2 años. Amram se divorció por 2 años de su esposa. ¿Y por qué él vuelve? Resulta que Miriam, sé que hermana de Moisés, le dijo, ¿no? Papá, Faraón ha ordenado a matar solo a los varones, pero tú superaste a Faraón, porque Faraón solamente su ley, su mandamiento, su edicto, su dictamen es solo para matar a los varones, pero tú al ordenar a que todos se divorcien, estás matando también a las mujeres. Entonces dice, con eso él reflexionó y volvió a otra vez a formar, a casarse. Imagínense. Eso. Ahora, ¿qué pasó con Jetro? Jetro dice que no estuvo de acuerdo, por eso él se regresó a Madián. O sea que él no estuvo de acuerdo para nada. Entonces, esto nos da una pista cuando Saúl, más adelante, años después, cuando Saúl entra al trono imperial de Israel como el primer rey de Israel, ¿qué pasa? Dios mismo le pone como consejero. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién hemos dicho? Al profeta Samuel. Samuel fue el consejero, aparte de consejero, el profeta, aparte de ser profeta, también juez, el último juez. Entonces era un hombre muy temeroso de Dios y él es el que llega a ser el consejero de Saúl. Pero este sinvergüenza no hizo caso, no hizo caso. O sea que no solo era profeta que le profetizaba, sino que él era también su consejero. ¿Estamos? Amén. Entonces con esto ustedes se dan cuenta. Entonces todos los reyes de todos los imperios, por lo general, tenían sus consejeros. Ok, muy bien. De manera que es considerado Saúl como el prototipo, perdón, David. Aquí es David, el rey David, porque obedeció al Señor. Él era un hombre obediente. Por eso dice, de manera que es considerado como el prototipo del Mesías, un rey piadoso y a la vez guerrero. Muy bien. ¿Qué más nos podemos ver en el libro de Samuel? El culto. En el tiempo de David lo realizaban donde se encontraba el arca. Primero de Samuel capítulo 1 vemos allí. En vista de que no habían lugares específicos, los sitios donde se realizaban el culto eran lugares Paganos. paganos, como cuáles: Gilgal, Gilgal, Mizpa, Mizpa, Ramá, Not Not, y otros más, otros más. donde se habían cultos o donde se hacían los cultos a dioses paganos. Curioso, ¿no? Curioso. Y ahí ellos demostraban que el Dios de Israel es un Dios verdadero, es un Dios uno y único. Eso es, hermanos. Se hacían fiestas en los cultos. Primero Samuel 22. En Not había una imagen de Efod donde se hacían cultos a Dios. Se realizaban fiestas de novilunios, donde se hacían bailes. Primero Samuel capítulo 20, que se conocían como bailes. Sagrados. ¿Cómo se? Ajá, que se conocían como bailes sagrados. Ajá. Entonces vemos ahí está el bosquejo, según, según este trabajo. Un poquito vamos a ver aquí, historia de Samuel. Aquí vamos a leer un poquito. Encontramos narraciones independientes, particulares, como por ejemplo capítulo 1 al 3 y otra que no habla de Samuel, capítulo 4 al 6, no habla de Samuel. A pesar de relatos autónomos con respecto al arca y Samuel, existen elementos comunes que los unen. Todas las unidades giran ¿a dónde? Al santuario de Silo. El santuario del Silo. Al santuario de Silo. El elemento común es Samuel. Samuel. ¿Por qué? Es el principio Porque de es la el primera y principal de la principal de primera la y primera y tercera tercera sección de sección. este
este capítulo. capítulo. Hay una inclusión de texto que en una historia muy propia se incluye una narración, ya sea el inicio o al final del texto principal. Del capítulo 1 al 3, la infancia de Samuel. Capítulo 7, el capítulo 7, Samuel es juez. El capítulo 4 al 6 hay una inclusión al inicio y final. ¿Ok? Entonces, vemos eso. Saúl y Samuel, aquí. Todo eso, yo sé que si han leído, se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Un poquito revisemos rapidísimo para pasar al otro lado. Saúl y Samuel. En esta sección es muy importante tomar en cuenta el capítulo 8, verso 5. Gobernados por reyes, los pueblos vecinos y amenazados por los filisteos piden un rey. O sea que el pueblo de Israel pide un rey guerrero, libertador, que al pedirlo desecha el gobierno de Dios. Eso es lo que vamos a leer, o hemos leído también. La monarquía como modelo los llevó a la ruina política, social y religiosa. Ujú. O sea que la monarquía, los reyes, los llevó a tres cosas: ruina política, social y religiosa. Ahora, 9:16. ¿Ha escuchado el clamor? Samuel cumple el papel del Sacerdote. sacerdote. Capítulo 10, verso 11. Sentencia de Dios. Aquí, capítulo 7, Samuel cumple el papel del Profeta. profeta. Ajá, entonces Samuel cumple sacerdote, profeta, ¿qué más? Y juez, ¿verdad? Ya, mami. 15 aparece como el inicio del reino de Saúl, teniendo como antesala los capítulos 13 y 14. Capítulo 15, verso al 4 al 9, desecha el mandato de Dios, el bandido. De ahí son historias allí. David es rey, todo eso. Sucesión al trono, apenas es eso. Muy bien. Ahora sí vamos aquí. Un ratito, hermanos. Muy bien. Hasta aquí algunas preguntas, hermanos. Lo que hemos visto, quizás algunos que no se puede entender mucho. Allí, cuando ves, pero hay que revisar ahora con esa idea, con esa mentalidad. Se dan cuenta ahí en lo que hemos hablado, resumiendo en pocas palabras, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué el libro de Samuel? Porque Samuel juega un papel muy Importante. importante en todo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Samuel juega un papel muy importante? Hemos dicho tres cosas. Porque fue profeta, consejero y juez. Ya, pues, profeta y Consejero. ya, profeta, juez y Sacerdote. sacerdote. Consejero, profeta y el último juez. Claro, y aparte de de los tres papeles que él cumplía, profeta, juez y sacerdote, él, el cuarto papel que es muy importante era el consejero. Qué lindo, ¿verdad? Era un hombre muy sabio, muy humilde, muy sencillo. Y Samuel prácticamente estaba unificando a las tribus que estaban cada uno por su lado. Samuel sí estaba unificándolo, hermano. Si él hubiera seguido, tal vez no era necesario que pidan el rey, sino que todas las tribus, las 12 tribus, se hubieran unificado. Muy bien. Estos son tomados del libro de Pablo Off, libros de Samuel 1 y 2, nombre del autor. A ver, hermanos, lee por favor allí. A ver, ¿a quiénes lo tenemos por acá? A ver, Anthony, Dígame, pastor. lee esa parte, hermano, por favor. Libro de Samuel 1 y 2. Nombre y Ajá, autor.
A estos dos libros se le han dado el nombre de Samuel, no solamente porque Samuel fuera el personaje principal en la primera parte, sino también porque fue el quien inauguró la monarquía ungiendo a los dos primeros reyes, Saúl y David. Saúl y David. Él tuvo el privilegio de ungir a estos dos reyes. Aquí hay un detalle curioso. Hay un detalle curioso, hermanos. Uno cuando estudias te sorprendes con algunos detalles. ¿Cuál es ese detalle? Dice que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le ordena a Moisés ungir al sacerdote Aarón con el aceite puro, con el aceite virgen. Y ese aceite dice que hasta ahora no se ha agotado. Ojo, ese aceite sigue en el arca del pacto hasta ahora. Curiosamente, con ese aceite, dice con ese aceite que Moisés había ungido a Aarón, no fue ungido con ese aceite Saúl, según la tradición judía, pero mientras que David sí. Y con ese mismo aceite fue ungido Salomón. Y eso, hermanos, habla bastante. Fíjense, y con ese mismo aceite, dice que cuando viene el Mesías, también usará el mismo aceite. Cuando viene el Mesías, ese aceite y el arca será revelado dónde está. Esos hermanos. Entonces, Samuel tuvo el privilegio de ungir tanto a Saúl y a David. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Se puede observar muy chiquito. Sí, muy sí, chico, sí, pastor. Sí, ¿no? pero se ve muy chico. Muy chico. A ver, ¿quién puede observar, hermanos? ¿Quién está con su pantalla grande? Amén, pastor. Ya, lee, por favor. Relación con los jueces. La primera parte de Primera de Samuel nos cuenta la historia de Elí y Samuel, los últimos jueces de Israel. Se trata del tiempo crucial de transición, el cambio de gobierno de los jueces a la monarquía, aunque Israel era una confederación de tribus vinculadas por su común fe en Dios. A menudo faltaba unidad entre las tribus. También el libro de Jueces revela el caos político y social que reinaba con frecuencia cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacía falta un gobierno central. Ya hasta ahí. Hasta ahí, después para continuar. Aquí hemos visto, por ejemplo, dice, había 12 tribus, pero ¿qué es lo que lo mantenía a estas 12 tribus unidos allí? La fe en un solo, la fe en un solo Dios, la fe en el Dios eterno. No es ni su nombre, ni Yahvé, ni Yahweh, ni Jehová, ni Jehová, nada. Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces allí es que tratan de escribir con 4 letras, Yud, Hei, Bau, Hei. Hoy, ajá, a ver, sí, Yud, Hei, Bau, Hei. Entonces, hermanos, fíjense, decir algunos Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová, otros Jehová. Hasta hoy en día, esas 4 letras, el tetragramatón carece de traducción. Por eso es lo que Dios cuando se presenta a Moisés dice, yo soy el qué, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el eterno. Sé que por eso los judíos más lo conocen el Dios eterno. Ellos no vas a escuchar decir Dios Yahvé, Dios Yahweh, Dios Jehová, Dios Jehová. No, al menos Dios Jehová es españolizado. Han tratado de españolizar Jehová. Esos hermanos. Entonces, hasta hoy en día, esas 4 letras carecen de traducción. Por eso se dice, más vale decir, no, Dios eterno, el eterno Dios, nuestro Dios es eterno. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces,
En tiempo de los jueces dice, cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Había un caos político, social. A ver, díganme, hermanos, en tiempo de los jueces, ¿cuál era la situación y la vida de los jueces de las tribus? Hemos visto, ¿verdad? Ya para que se acuerden mejor. ¿Cuál fue la vida cíclica? Hermanos, ¿No había pecado? ya, la vida cíclica. ¿Cuántos puntos hemos visto? ¿En cuántas partes se dividía esta vida cíclica? 4. 4, Cuatro, ya. Primero, Pecado. apostasía, apostasía. ¿La apostasía qué era? Pecado. El pecado, la idolatría. La idolatría. Ya, ¿qué más? clamor, No, no, no. Opresión. 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 Muy bien. Tercero, Clamor. El temor. clamor. Cuarto, La liberación. liberación. Y ahí es lo que cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Quién es cada uno? Ya sea los Pues, jueces y ya sea los libertadores. Esos libertadores hacían lo que le parecía bien. Por eso es lo que vemos a Sansón también, haciendo lo que le parecía bien. Eso era, hermanos. Claro, podemos, Sansón, que pecó, que este, que el otro, pero hacía lo que le parecía bien. ¿Qué le parece, hermanos? Pero terminó siendo el héroe, terminó siendo el héroe. Curioso, ¿no? Muy bien. Sigue, hermana, el último párrafo. Primera de Samuel se nos relata cómo los israelitas fueron comprendiendo la necesidad de renunciar a una parte de su libertad para formar una unidad política bajo el liderazgo de un rey. Poco Ujú. a poco se realizaron la unificación, el poder y la prosperidad. Aunque Samuel y Saúl contribuyeron a todo esto, el factor principal de esta transformación fue David, y por lo Ajá. tanto es él el que ocupa el centro de la atención. Veamos en segunda de Samuel cómo David extendió el dominio de Israel sobre las naciones vecinas, e Israel llegó a ser la nación más poderosa del Medio Oriente en los reinados de David y Salomón. Israel alcanzó el apogeo de su poderío y su gloria. Ni antes ni después en su larga historia tuvo tan extensas fronteras ni tanto respeto a nivel internacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí Samuel juega un papel importante junto con Saúl para la unificación de las tribus, que cada uno estaba por su lado. Pero más adelante, David es el quien extiende ese reino. De ahí Salomón. Y aquí vemos, hermanos, Salomón, tanto David y Salomón usaron nada más y nada menos, un poquitito eh, la misma estrategia de los otros reyes paganos. ¿Qué hacían los reyes paganos? Para extender su reino, ¿cuál era? El matrimonio. El matrimonio. Trataban de conquistar un reino pequeño y con la hija del rey tenían que, sí o sí, casarse. Cosa que así el rey pequeño le ofrecía a su hija que se emparente y así también llegaba a ser parte de ese reino grande. Sé que estaba sometido a ese reino grande. Y así. Entonces, hermanos, aquí que vemos. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué hizo cuando decimos que Salomón tuvo tantas mujeres y tantas concubinas? Ahí ya hay que sacar nuestra cuenta. ¿A cuántos reinos pequeños habrá conquistado? Sacan su cuenta, hermanos. Muy bien. Dice con Salomón el reino de Israel llegó a ser el reino más grande de la historia, así como el imperio de los Estados Unidos ahorita, o así como Rusia.
pero era muy temido por todos los reinos. Eso era Israel. Pero de ahí tuvo su caída también por el orgullo. Más adelante vamos a ver, por el orgullo de alguien. Muy bien. Propósito, ¿cuál es, hermano? A ver, ¿pueden leer ahí, por favor? A ver, ¿quién ha leído ahorita? Voy a Sí, leer. pastor. Amén. Ya, a ver, Yo he leído hace ratito, lo vuelvo a ya, leer. hermana Lita, muy bien. A ver, hermana Melina. Ya, a ver, pastor, buenas noches. La Buenas intención noches. principal del autor relatar el establecimiento de la monarquía, historia de las vidas que más Y narrar la tuvieron historia de las vidas, ajá, reino, Samuel, Saúl y David. ajá. El punto de, Desde el punto de vista profético, presenta la historia de la nación para demostrar que que la infidelidad a Dios, siempre tuvo como infidelidad a Dios, consecuencia el castigo, mientras que la premiaba obediencia era, bendición de Jehová. ajá, siempre la infidelidad ha traído castigo, mientras que la Amén. obediencia ha sido premiada como bendición de Dios. Claro. Ese es el propósito en el libro de Samuel. Mm, La desobediencia siempre ha traído castigo, pero mientras que la obediencia trae bendición. Ese es en el libro de Samuel. Ah, entonces, hermanos, es importante, ¿no? Creo que está en Samuel 15:22 eso. A ver, léanlo, hermanos, aunque no lo he puesto acá. Samuel 15:22. A ver, creo que está ahí, ¿verdad? A ver, mírenlo, hermanos. O está al revés. ¿Ya lo consiguieron? Amén. Primera, diga, pastor. A ver, ¿qué dice? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué lindo, ¿verdad? Obedecer es más grandioso. Obedecer es lo más lindo. Mira, la grosura de los carneros, cuando Dios establece fe, lindo, hermanos, en libro de Levíticos, en Levíticos hasta el capítulo, a ver, hasta el capítulo 5, nos habla de 5 tipos de ofrendas. Más adelante también sigue hablando de estos tipos de ofrenda, explica en Levíticos. En estos 5 tipos de ofrenda, los 3 primeros tipos de ofrenda era gratitud, gratitud, gratitud. Qué lindo. Era una gratitud. Los 2 últimos nomás era pecado, sé que una ofrenda por el pecado, sé que pecado que uno puede cometer quizás involuntariamente. Por ejemplo, una muchacha puede ser violada. Es pecado, sí, la violación es pecado, pero esta muchacha ha cometido ese pecado involuntario. Claro, el que lo violó, sí, pues voluntariamente lo hizo, ¿no? Entonces, en ese tipo presentaban su sacrificio. Ya, y el último sí, pues era una ofrenda por el pecado. Cuando el pecador ponía su mano en la cabeza del carnero o del becerro o lo que sea, no es que decía, este carnero muere en mi lugar, no decía, sino que él decía, Señor, perdona mis pecados y aquí te traigo mi ofrenda. Eso era. Sé que era más bien, tú tienes que pedir el perdón, tienes que acercarte a pedir el perdón a Dios, no con tus manos vacías. Siempre pedir ese perdón debe traer un sacrificio. No solo es fácil, Señor, perdóname, ya ese es fácil, pero tiene que haber un sacrificio.
¿Y ese sacrificio cuál era? Por ejemplo, si comprar un carnero, pues costaba, ¿no? Comprar un toro costaba. Entonces, eso significaba. Sé que pedir perdón, Dios, perdóname, es muy fácil, chévere, lindo, pero cuando nosotros entendemos el sentido original, no era eso, sino que era, Señor, perdóname, y aquí te traigo mi ofrenda. Qué lindo. Entonces, esto, incluso para nosotros, ¿no? Cuando pedimos perdón, ¿cuál es nuestra ofrenda? Solamente es decir de boca, Señor, perdóname. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que analizarlo bien esto. Pero ese tipo de ofrendas más adelante se convirtió muy en peco. Yo llevo mi carnero, listo. O sea que como que esto se popularizó, se malentendió, se malinterpretó. Eso es lo que Samuel está diciendo. Samuel está diciendo, ustedes presentan su grosura de carnero, ofrecen su sacrificio, pero no está habiendo cambio en ustedes. O sea que Samuel está diciendo como que ustedes cometen cualquier burrada, cualquier tontería, pero lo que están haciendo es como que ese sacrificio que llevas ya, con eso lo compraste. Eso no es. Eso es lo que está diciendo aquí Samuel. Fíjese. Entonces, a ese punto llegaron, a ese punto llegaron. Ahora también, por ejemplo, a veces hay en las iglesias, ¿no? Hermanitos de buen testimonio. ¿Quiénes son? El que diezma más es intocable, la vaca sagrada de la India, ¿verdad? Hermanos, todo lo que hacemos debe ser por obediencia. Mi ofrendar, mi diezmar, todo eso por obediencia. Mi actitud, todo lo que hago en la iglesia o todo lo que hacemos debe ser por obediencia. Eso es lo que aquí está diciendo Samuel. ¿Me han entendido, hermanos? Hay que aumentar aquí, ¿verdad? Samuel 15:22. Muy bien. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro allí? Muy bien. Tema. ¿Cuál es el tema? A ver, del libro La, de insti- Samuel. la institución de la monarquía De en la Israel. monarquía, de la monarquía. Se acaban los jueces, ahora aparecen los reyes, Monarca. el rey. Ajá. 5. Contribución teológica. ¿Cuál es una de las? A ver, aquí quiénes más está. A ver. Hermana Carmela, ya leíste todavía, ¿no? Hermana Carmela, ¿se encuentra ahí o no? Hermana Carmela, ¿está ahí? Joseph, Sí, pastor. Sí, pastor. hermana Carmela está conectada, pero como que no está en su sala, pero sí está ahí. Ahí en el. Muy bien, hermana Corina, ¿ya leíste? No, pastor, ahorita leo. A ver, hermana, por favor, lee ahí. Contribución teológica. Una de las contribuciones teológicas de mayor significado del Antiguo Testamento se encuentra en 2 de Samuel 7, la profecía de Natán. Este promete que David fundaría una dinastía que duraría para siempre. Se llama el Pacto Davídico y es la base para desarrollar el mesianismo real a través de la Biblia en Primera de Crónica 17 y Salmos 89 del 20 al 37 y Salmos 132 del 11 al 14 y Hechos capítulo 2, 30 y Hebreos 1:5. Ajá. Fíjese, dice, ¿no? Al profeta Natán le dice, de tu descendencia, de tu descendencia heredará el reino perpetuo. Qué importante. De ahí es lo que hasta ahora se espera al Mesías. El Mesías vendrá
aquí Judá, de la descendencia de Judá. Judá, David, Salomón, y así, del lado paterno. Hasta ahora se espera eso, hermanos. Del lado paterno. Por eso es lo que los judíos no creen en Jesús, que Él es el Mesías. Ellos no lo creen hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Tanto en Ezequiel, tanto aquí en Samuel, dice, ¿no? Que el Mesías vendrá del lado paterno. Y por eso es lo que los judíos no creen en Jesús. Ellos dicen, sí, él ha nacido del lado materno. Y por haber nacido del lado materno, porque la mamá le da la nacionalidad. Entonces, ellos lo niegan hasta ahora. Eso es, hermanos. Entonces, hay una razón, ¿no? Entonces, tanto en Ezequiel, tanto en aquí en Samuel, hay una profecía. En Samuel, sobre todo, hay una profecía de que de la descendencia de David vendrá el Mesías. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 7. ¿Pueden leer algunos hermanos por ahí, por favor? Rapidísimo para ver. A ver. Contribución teológica, No, pastor. no, no. No, 2 de Samuel, capítulo 7. El segundo libro de Samuel, capítulo 7. Allí ustedes cuando leen, hermanos, tanto Samuel, tanto Reyes, tanto Crónicas, nunca digan primera, digan primero. El primer libro de Samuel, el primer libro de Crónicas, el primer libro de los Reyes, así. ¿Y hermanos? Pastor, todo el 7. A ver, hasta cierto punto. A ver, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni de los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber, él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya, Yo ahí, ¿qué dice? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, ¿verdad?
para Ajá. siempre. Y ese para siempre es hasta ahora la esperanza. Ese para siempre es lo que a nosotros también nos tiene ahí en el vilo. Ese para siempre. Por ese para siempre es lo que estamos también nosotros. Claro, distinto, así como esperan los judíos. Ellos esperan un Mesías, un rabino que tiene que surgir allá en Jerusalén. Mientras que a nosotros nos han enseñado la teología de John Nelson Darby, que apareció en el año 1833 allá en Inglaterra. De ahí se fue a los Estados Unidos. De ahí esa prédica vino por acá, que esperamos a un Mesías que va a venir volando de arriba hasta las nubes, y con él nos iremos, ¿verdad? Teología de John Nelson Darby. Eso hemos abrazado nosotros. Y ahora los judíos creen de otra manera, ¿no? Ellos dicen que va a surgir allá en Israel. Entonces, dos posturas muy distintas, dos posturas muy alejadas, dos posturas que ni siquiera tienen que ver con la otra cara de la moneda, ¿no? Sino muy distintas. Pero, ¿cuál sea la creencia? ¿Cuál sea la creencia? Lo que esperamos es al mismo rey davídico, al Mesías o a Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Esos hermanos. ¿Estamos? Amén, pastor. Pastor, una consulta. Yo el otro día había escuchado un documental donde estaban diciendo que se dice, no, que es cierto que ya no aceptan a Jesús como el Mesías, pero el otro día había escuchado un comentario de los rabinos que hablaban, decían que ellos, los que están muy a fondo, son muy estudiosos, decían que ellos sí creen, pero lo que pasa es que están así como que bien ocultos por lo que temen a ser probablemente castigados, ¿no? De que si ellos creen y afirman del cristianismo de que sí es cierto, ¿no? Eso había escuchado. Sí, hay documentales de eso, ah, pero aquí el detalle es cuál sea, si viene Mesías, o sea, Jesús como Mesías. Amén, amén. Pero de que el Mesías viene, viene. Aquí un poquito, paréntesis, un poquito de paréntesis. Para hacer nuestra escatología, creo que necesitamos ahorita analizar bien nuestra escatología, reformular nuestra escatología. Para mirar nuestra escatología hay que mirar seriamente, hay que observar seriamente el calendario judío. Según el calendario judío, ya les he dicho al comienzo de la clase, creo, vivimos en 5784. Según el calendario juliano, vivimos en el año 2024, ¿verdad? Entonces, según el calendario, nuestro calendario, no sabemos cuándo va a ser el milenio. Andamos más perdido que Ciro en el Valle de Colca. Eh, entonces, hermanos, para saber todo eso de cualquier acontecimiento, un ratito, perdone, para saber de cualquier acontecimiento, vamos al calendario judío. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados. Nos habla también de los 24 ancianos por ahí. Todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso al interpretar, cuando ustedes escuchan a predicadores, escatólogos, lo que sea, cada uno da su parecer desde lo que trata de entender. Entonces, es interesante mirar todo esto. Uno como que cada uno quiere interpretar, quiere hacerse el famoso interpretando el Apocalipsis, todo eso. Pero uno cuando miras el calendario judío, como que todos estamos perdidos. ¿Ok? Ahora, solamente para mirar un solo botón voy a ver. Según, aquí vamos a ver, ¿ya? Estamos en el año 5784.
4. Ajá. De los cuales dicen que se ha extraviado. Hay años extraviados más de 160 años. Hay años extraviados. Solo para un clic, solo para un botón. Nada más le voy a mostrar. Ya. De los cuales, vamos a hablar del milenio. Milenio. Según nosotros no sabemos cuándo, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? No. No sabemos cuándo. Así es. No sabemos cuándo. Pero según el calendario judío, el milenio es del año 6000 al 7000. Esto es algo verdadero. No le estoy mintiendo. No estoy especulando. No estoy olfateando. No estoy por ahí calculando. No estoy contando como algunos escatólogos cuentan por aquí y por allá. No estoy haciendo eso. Esto lo que estoy dando el dato es algo real. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eh, es algo real. Un ratito ahí. Iris de la Cruz. Ok. Entonces, hermanos, ¿cuántos años falta? ¿Cuántos años faltaría para el milenio? Dicen más de 160 años extraviados. Ahorita de lo que vivimos. Ahorita estamos en 5784. ¿Cuántos años faltaría? Dice más de 160. Según los judíos caraítas dicen 200 años. Ellos dicen que saben exactamente cuántos años se ha extraviado. Esos hermanos. Entonces, si vemos así, estamos muy cerquita. ¿Muy cerquita a qué? Hermanos, Milenio, al milenio. muy cerquita al milenio. Por eso es lo que yo digo, hermanos, tal vez sospecho, según Apocalipsis capítulo 12, sospecho que la iglesia creo que vamos a pasar también la gran tribulación aquí en la tierra. Ojalá mis sospechas que tal vez como a algunos escatólogos tal vez le incomoda, ¿verdad? Eso es, hermanos. ¿Ok? Ok, listo, hermanos. Cronología. ¿Alguien, por favor, cronología? Corina, ya leíste, ¿verdad, hermana? ¿O todavía? Sí, ya Eva. leí, pero Ya, Eva, por favor. Ok, pastor. Cronología. Las fechas de Samuel, Saúl y David son totalmente aproximaciones. Desde la muerte de Salomón en 1931 a.C. hasta el edicto de Ciro en 538 a.C. Es posible determinarlas con más precisión. Se calcula el periodo de Samuel entre los años 1045 y 1015 a.C., ya que la batalla de Afet no sucedió hasta de 1050. Antes de El reinado de 1050. Saúl, el reinado de Saúl duró aproximadamente de 1030 a 1010 y el de David de 1010 a 970 antes de Cristo. Ajá. Más o menos es la cronología de estos tres reyes. Ajá. Hasta 970, pero de 970 aumentaríamos acá, ¿verdad? Ahora de 970 hasta 931 o 30,
muchos lo dicen 30, 931, 30, ¿el reinado de quién? Reinado de Salomón. Esos hermanos, ¿ok? Eso sería más o menos para calcular. Entonces, en este tiempo de 1030 a 931 o 30, el reino de Israel era un solo reino. Sé que al comienzo les mostré, ¿no? Un poquito cuando hablábamos de la historia. Esos hermanos, ¿ok? ¿Está claro, hermanos? Sí, pastor. Ahí vemos bosquejo del libro de Samuel. Vamos a leer un poquito. Bosquejo del libro de Samuel. Ahí está Samuel, nacimiento y primeros años de Samuel. Guerra contra los filisteos, el capítulo 4 al 7. Allí vemos, no se habla de Samuel, se habla más o menos de ahí una guerra que lucharon contra los filisteos, todo eso. Ya, Samuel y Saúl, del capítulo 8 al 15, establecimiento de la monarquía, capítulos 8 al 12, comienzo del reinado de Saúl, capítulo 13 al 15, Saúl y David, primero de Samuel, capítulo 16, al segundo de Samuel, capítulo 1, Saúl y David. Toda esa sección es de Saúl y David. Muy bien. David entra al servicio de Saúl. Allí vemos incluso David entra como el arpista cuando Saúl se estaba atormentado, ¿verdad? David es perseguido por Saúl, capítulo 18 al capítulo 28, y también 29 y 30, 31. Sé que el capítulo 30, verso 31. Fin de Saúl, primero de Samuel, capítulo 28, de verso 3 al 25, y capítulo 31, del verso 1 al segundo de Samuel, capítulo 1, 27. Ahí vemos el fin de cómo termina Saúl. De ahí vemos del segundo de Samuel, capítulo 2 al 24, David. Toda esa sección es nada más y nada menos David. ¿Ok? Guerra civil, David. David como rey de todo Israel. Pecado y arrepentimiento de David. Historia de Absalón. Cómo Absalón se sublevó contra su padre. Varios sucesos y reinados de David. Ok. Eso es, hermanos. Muy bien. Vamos a ver Samuel. Leen, por favor, aquí. Alguien si tiene ahí su pantalla grande. Amén, pastor. A ver, hermano, por favor. Ya. Samuel, lo de la pantalla, ¿cierto? ¿Pasó? Sí, 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 lo de la pantalla. Ya. Dice, la historia del reino hebreo empieza con Samuel. Él fue el eslabón entre la oscura época de los jueces y el periodo de la monarquía. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote, intercesor y el último de los jueces. Fue también el único juez que tuvo éxito en su intento de unir a las 12 tribus, y el primer hombre desde Josué, a quien Dios pudo emplear para provocar un avivamiento espiritual en medio del pueblo, que trajo victoria a toda la nación hebrea. Ungió a los dos primeros reyes de Israel, y así fundó el reino hebreo. Gillis lo describe acertadamente. Samuel era un hombre excelente, sincero, de consagración absoluta y de carácter intachable. Supo desempeñar el papel que le tocó en la providencia de Dios de una manera que glorifica a Dios. Ujú. Eh, Dice que no había otro juez igual como Samuel, ¿verdad? Era un hombre sacerdote, juez, era un hombre consejero, un hombre que visitaba, iba allí a ver a las tribus. Realmente lo hizo un buen trabajo pastoral este hombre. Esos hermanos, por eso es lo que Dios dice, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. ¿Qué hubiera pasado, no? Si quiero unos años más le hubieran dejado a Samuel seguir haciendo su trabajo,
yo creo que el pueblo de Israel sí se hubiera unido. Tal vez no hubiera llegado a ser una nación grande, pero al menos hubiera sido una nación muy temerosa de Dios. Esos hermanos. Ok, muy bien. Aquí no se ve, ¿verdad? Muy chiquitito. A ver, voy a tratar de agrandar. Ahí, ¿se puede ver, hermanos? ¿Pueden observar? Sí, pastor. Ya. A ver, hermanos, ¿puede leer alguien, por favor? Lizeth, ¿puedes leer, hermana? Claro, A ver, nacimiento y primeros años de Samuel. Primera de Samuel 1:3. Madre de Samuel y su oración. no se escucha bien, hermana. A ver, por favor, acomoda su micrófono. Ahí se escucha mejor. Ya, Ok. Desde el inicio, ¿verdad? Nacimiento y primeros años de Samuel. La madre de Samuel y su oración. El pecado de Elí y sus hijos. Elí era en general un hombre bueno, pero débil. Descuidaba la disciplina moral de sus hijos y no contenía su desfreno. Ofni y Fines no eran contrarios a las ideas ni a la moral de los cananeos. Tenían relaciones ilícitas con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. 3. El llamado de Dios a Samuel. ya, aquí ustedes cuando leen, hermanos, capítulo 2, del verso 12 al 36, van a ver una historia triste. Estos hombres eran los que cuidaban el templo, Ofni y Finés. Estos dos muchachos eran los encargados. ¿Quiénes eran? Los hijos de Elí. Pero estos muchachos no eran ajenos a las prácticas, a la práctica inmoral de los cananeos. ¿Cuál era esa práctica inmoral? Tenía relaciones ilícitas con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Sé que eran igual que los curas, ¿no? Curas y las monjas. No había la moralidad, nada en la vida de ellos. Y dice que Samuel sabía esto, pero él no los atormentaba a sus hijos, no le decía nada. O sea que muy dócil. Fíjense, entonces esto causó mucho desorden, mucho debilitamiento en la vida de, de Elí, y no solo de Elí, sino también del pueblo, de las tribus, esos hermanos. Entonces, fíjese, estos muchachos tomaron a la ligera las cosas del Señor, pero ellos cuidaban el templo de Dios. Imagínense, eso es lo que trata, y por eso Dios le llama a Samuel a incluso a ser el sacerdote de Israel. Fíjense, hasta ahí estaba Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero de ahí Dios le llama ¿a quién? A Samuel, a Samuel. Por eso es el llamado de Samuel en capítulo 3. ¿Ok? Siguiente, por favor. Guerra contra los. Filisteos. Ajá. Ahí en esta guerra mueren ¿quiénes? En esta guerra mueren los hijos de Elí. Eli, Ofni y Fines. Finés. Y este día, hermanos, murieron, dicen, más de un solo día, más de 23,000 personas, los del pueblo de Israel. Un solo día murieron a manos de los filisteos, a punta de la espada de los filisteos. ¿A causa de qué? A causa del pecado de Ofni y Fines. Finés. Y no solo ellos, sino también el sacerdote Elí murió ese mismo día. Eso está en capítulo 4, 5, ustedes léenselo, en capítulo 4 sobre todo. ¿Por qué permitió Dios que los filisteos capturaran el arca? ¿Por qué dice? ¿Por qué? Para traer castigo sobre la casa de Elí, para disciplinar a todo Israel.
Hermanos, es importante aquí de la casa de Israel. Ese día fue eliminado el sacerdocio de Elí, toda su descendencia. De ahí nunca más se levantó nadie más, nunca más y nadie más como sacerdote de la casa de Elí. Nunca más. Es importante, hermanos. A veces un pecado puede cortar el sacerdocio de alguien. Un solo pecado, imagínense. Un pecado que no se ha corregido, un pecado que a veces hemos dejado pasar por alto. Ese pecado puede traer consecuencia horrible en la vida de la persona. Fíjese, desde ese día, desde ese momento, fue borrado todo para, para siempre el sacerdocio de Elí. Eso es, hermanos, esa es triste historia, ¿verdad? Y Dios levanta a Samuel como sacerdote. ¿Qué más? Para disciplinar a todo Israel. ¿Cómo lo disciplinó el Señor? Con los filisteos, y los filisteos se lo llevaron el Arca. arca. Ellos se lo llevaron el arca. Eso está allí, hermanos. ¿Ok? ¿Qué más? Abajo, por favor, leen. De la noche a la mañana. La nación se encontró sin sacerdotes, ¿Qué más? sin ninguna señal de la presencia de Dios y sin lugar autorizado para el sacrificio. De noche a la mañana. No había sacerdote. No había incluso la señal de la presencia de Dios. Y tampoco había un lugar para el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No había un lugar para el sacrificio. ¿Por qué creen? Porque ya no estaba el arca de Dios Con el pueblo. con el pueblo. Ya no estaba el arca de Dios con ellos. Es interesante, hermanos. ¿Valdrá nuestro sacrificio cuando no está la presencia de Dios con nosotros? No. ¿Qué dicen, hermanos? A veces, ¿en cuántas iglesias haremos sacrificios en medio de tantas cosas, en medio de peleas, en medio de tantos líos, en medio de odio, todo eso? Uno a veces quiere presentar su sacrificio, quiere presentar ofrenda de alabanza, todo, ¿verdad? La pregunta es, ¿valdrá la pena? ¿Qué dicen, hermanos? No, pastor. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, hermanos? Más que todo eso, hacer volver nuestro corazón a, Adiós. hacer volver nuestro corazón a Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hubo? El santuario De Silo fue destruido. Ajá, porque en Silo estaba el arca de Dios. Y el santuario de Silo fue destruido. Ok. Seguimos. ¿Pueden observar, hermanos, ahí? Capítulo 5 al 7:1. A ver, esa parte, léenlo, por favor. Esta parte es bonito para ver. A ver, hermanos. Alguien que tiene en su pantalla grande, por favor. A ver, hermanos. Alguien que tiene su pantalla grande ahí. Léenos, por favor. ¿Puedo leer? Sí, lee, por favor. Ok. Sinsabores de los filisteos con el arca. Los filisteos pensaron que Dagón, el dios cananeo del trigo, les había dado la victoria. Colocaron el arca en su templo como un trofeo de guerra. Pero Jehová no es un dios al que se le puede inmovilizar fuera de su territorio. Al día siguiente, los filisteos encontraron a su dios tendido en el suelo besando el polvo. Al otro día, de Dagón no quedaba más que el tronco. Tuvieron que cambiar el arca de un lugar a otro,
cada vez los castigos sobre los ídolos y sus adoradores fueron más penosos y humillantes. La forma de expiación, los ratones de oro, sugiere que los tumores fueron consecuencia de la peste bubónica que propagaban estos animales. El gozo de los hebreos en Bet-Semes al ver el arca se tornó en consternación cuando Dios castigó su curiosidad irreverente. Tenían que aprender que Jehová es santo y no permite que personas santificadas se le acerquen. La versión de los 70 reduce a 50.070 muertos a 70, cifra que armoniza mejor con lo que parece ser la realidad. Muy bien, aquí la primera parte vamos a leer. Dice, cuando murió Fines y Ofni, ese día también murió Elí. Ese día los filisteos se lo llevaron el arca. Y al llevar, ¿a dónde lo colocaron? ¿Dónde lo colocaron, hermanos? En el templo de Dagón. En el templo de Dagón. ¿Y qué es Dagón? Dios de los cananeos. Dios de los cananeos. ¿Y su figura cuál es? ¿Cuál es su figura? Hasta ahorita los católicos usan eso en su turbante. El turbante del Papa, todo eso, esa coronita que lo usan es la cabeza del Dagón. ¿Cómo es cabeza del Dagón? Ajá, un pescado con su boca abierta hacia arriba. Ese es, por ejemplo, de monseñores, por ejemplo, Monseñor Cipriani se ponía eso, entonces ese turbante hacia arriba como boca de pescado, esa es la cabeza del Dagón. Entonces, ¿Dagón quién era? Dagón era el dios pez. ¿Me están entendiendo, hermanos? De ahí es lo que sacaron el término ictus del dios pez. Y hasta ahora muchos cristianos piensan que esa es la señal del cristianismo, señal de los cristianos. Incluso esa imagen del pez lo ponen en su carro allí para identificarse que son cristianos. Entonces, esto lo usaban los filisteos. Para los filisteos, el dios pescado, el dios pez, ese es su dios Dagón, dios del trigo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, muchos teólogos incluso dicen, no, la señal de los cristianismos del cristiano era dibujar el pececito. Qué lindo, ¿verdad? No era el pececito, hermanos. El pececito era de los cananeos. Y esto lo sacralizaron suavecito, bonito, lindo, a partir del Constantino en adelante, los católicos. Esos hermanos. Entonces eso se usa bastante hasta ahora, los cristianitos, los santos, los inmaculados, ¿verdad? En su carro también allí lo ponen adelante y atrás, ictus. No, este pescadito simboliza a Jesús, dicen, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Sí, pastor. Entonces dice cuando pusieron el arca de Dios en el templo del Dagón, Dagón estaba deshaciéndose. De esa historia es lo que habla. ¿Eso dónde lo encontramos? Del capítulo 5, verso 1 hasta el 7:1. Ahí encontramos dos cosas. Otro es, ellos vieron que no estaba bien tener el arca en el templo de Dagón, cogieron dos toros, toretes, lo pusieron el yugo, después dijeron, estos toretes, que lo lleve el arca, que lo haga regresar hacia los hebreos. Lo amarraron y lo despacharon. Dice que los toros fueron hermanos ahí mugiendo, gritando, dando gritos fuertes, fuertísimos. Y ustedes leen ahí toda esa sección del capítulo 5, de 1 al 7:1. Por ahí búsquenlo, un texto donde dice, esos toros gritaban, mugían duro. Y era como que si alguna persona invisible estaría jalando, ¿no? Así regresaron allí, hermanos. Entonces, viendo eso, los hebreos, ¿qué dice? El gozo de los hebreos, se alegraron, miraron con gozo, seguro, mira cómo viene todo eso, ¿no? Con una sonrisa, pero al ver el arca,
se tornó en consternación cuando Dios castigó su curiosidad irreverente. Sé que ellos supuestamente alegría, pero ni siquiera se arrepintieron, sino que era quizás una sonrisa ahí media chacotería. A eso es lo que vemos aquí la segunda parte. Tenían que aprender que Jehová o que el Eterno es Dios, así hay que decirlo, ¿verdad? Que el Eterno es santo y no permite que personas no santificadas se acerquen. La versión de los 70, bueno, ahí ya vemos eso, ¿ok? ¿Estamos, hermanos? Amén, pastor. Ok, hermanos, entonces, eso es. Muy bien, Samuel fue libertador y maestro. Samuel capítulo 7, de 2 al 17. A ver, léanos, por favor, puedes ver en tu pantalla, hermano. Samuel, juez, libertador y maestro. La captura del arca fue en realidad una bendición disfrazada. En vez de significar la caída de Israel, como había temido Elí, preparó el camino para efectuar un cambio espiritual. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, dándose cuenta que dándose cuenta de que la ubicación del arca en una casa particular señalaba que mal andaba. El estado espiritual de la nación terminado, el cual periodo de 20 años de silencio, aparece Samuel instando a los israelitas a dejar a dejar sus ídolos y a volverse al único Dios verdadero. Ajá, al único Dios ¿Continúo? verdadero. Ah, sigue, sigue. Como juez Samuel Como recorría, juez, como juez Samuel recorría anualmente un circuito ejerciendo sus funciones en muchas poblaciones, tales como Bet-El, Betel, Gilgal y Mizpa, Mizpa. y Mizpa. Ajá, Ponía sus servicios al alcance de todos. qué En lindo. esos años, Sigue, sigue. en esos años, Samuel también formó una compañía de profetas, discípulos suyos que vivían en pequeños grupos comunales y profetizaban en, en éxtasis al son de la música. En primera de Samuel 10:5, aunque a veces los hijos de los profetas poseían conocimiento sobrenaturales del fruto, en Del segunda de, futuro, en segunda de Reyes 2:3-5, por las reglas generales profetizaban en el sentido de dar gracias y alabar a Jehová, como en el caso de los levitas en la época de David. muy bien. Aquí vemos Samuel, pero la última parte hay que fijarnos, la última parte. En la última parte dice, ¿quién, en capítulo 10, por ejemplo, quién es lo que organizó esto de escuela para profetas? Samuel. De ahí es lo que ahí profetizaban, bailaban, era un gozo, ¿no? Pero de ahí es lo que vino también esto de profecías, de tembladeras, de todo ese tipo, de donde eh, había en estas escuelas, las escuelas paganas de los profetas. No es que con Samuel aparece esto, sino habían hermanos profetas palacieros, eh, pueblos circunvecinos tenían también sus escuelas, sus profetas palacieros, los, diríamos, los mismos reyes tenían sus profetas, por eso lo que pedían, por ejemplo, en caso de Balaam, pedía que profetice en pro del pueblo. Entonces, fíjese, eran profetas pagados por los reyes. Y así, había escuela de profetas. Entonces, Samuel también por ahí un poquito se copió de eso y dice que allí, y la historia nos dice, ¿no?
que algunos que todavía estaban profetas así en estilo de los profetas paganos, incluso babiaban. Entonces, de ahí es lo que hasta ahora usan todavía por una, no sé si buena interpretación, mala interpretación. De ahí tienen escuela de profetas, donde enseñan a profetizar, donde enseñan a babiar incluso. Esos hermanos, ¿ok? Hubo eso. Por eso vemos aquí Samuel juez, libertador y maestro. ¿Maestro de quién? De los profetas, que él hizo una escuela de profetas. Ok, muy bien. Samuel y Saúl. Samuel y Saúl. ¿Alguien por favor lee aquí? Israel pide un establecimiento de la monarquía, primero de Samuel 8, capítulo de 8 al 12, capítulos de 8 al 12. Israel pide un rey. Aquí hemos leído la semana pasada, ¿verdad? Otra vez vale la pena leer, hermanos. Capítulo 8 del verso 1 al 8, nomás lee alguien, por favor. Hermano Carlos Martínez, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. A ver, Primero Samuel 8. sí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar, y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. A Rama. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituiremos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no, como las naciones circunvecinas, ¿no? Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. ¿Digo, pastor? Sí, hasta el 8. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Aquí vemos también la debilidad de Samuel, ¿verdad? Él andó muy bien, pero ya estaba viejito, pero los hijos, imagínense, hermanos. Por eso es importante, hermanos, el sacerdocio, ¿verdad? Que los hijos también tengan esa visión de ser sacerdote. Y aquí es lo que muere la época, el periodo de los jueces, y con esta petición del pueblo nace la monarquía. Este es un capítulo clave para el nacimiento de la monarquía en Samuel. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Saúl es elegido rey. Léanos esa parte, por favor. Aquí, eso está en la sección del primer libro de Samuel, capítulo 9 al verso 11. ¿Alguien, por favor? Hermano Carlos, sigue, por favor, allí. Ya, del 9, pastor. No, acá en la pantalla. En la pantalla, a ver, lo veo. Está borroso. A ver, ¿Está borroso? vamos a... Ya lo agrandé acá, pastor. Ya, ok, porque estaba acá para agrandarlo. Ya. Desde... Ya, del punto 2. Saúl es elegido rey.
Ya, de ahí, en Ya. cuanto al rey, En cuanto al rey, Dios le dio a Israel algo más de lo que la nación merecía. No había nada de segunda categoría en Saúl. Tenía un imponente aspecto físico, alto, fornido y de buen parecer. Jehová le mudó el corazón, dando al, dando al agricultor rústico un corazón de un monarca. Le, le dotó de los dones y las potencias necesarias para cumplir con el llamado a la realeza. Al principio de su vida pública se mostró humilde, generoso y valiente. De ujú, golpe, la unidad de las tribus y su apoyo, los cuales se mantuvieron durante todo su reinado. Además, tenía el apoyo y consejo de un gran varón de Dios, Samuel, el hombre con más influencia en su país. Sin embargo, no supo vivir de acuerdo con su gran oportunidad y llegó a ser uno de los más trágicos personajes de la historia sagrada, ¿qué la le parece, despedida de hermanos? Samuel. ¿Qué le parece? Tremendo. Aquí vemos, ¿no? Muchos tienen la oportunidad, pero a veces esa oportunidad lo usan para mal. A veces uno cuando llega al cargo maltratan a los demás, abusan de su cargo, todo eso, ¿verdad? Es importante, hermanos. Ustedes están preparándose para ser pastores algún día, para ocupar algún cargo. Y cuando le Amén. llegue el cargo que no nos emborrache, hermanos. ¿Estamos? Amén. El cargo Amén, pastor. que no nos emborrache. El cargo que nos ayude para bien, para ayudar a los demás. Y no tampoco no hay que buscar el cargo. Dios es el que hace las cosas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén, No hay que pastor. buscar el cargo. Amén, Cuando pastor. tú estás en la voluntad de Dios, el cargo llegará por sí solo. Porque a veces si uno va a buscar el cargo, pero si no tiene esa madera, no tiene ese corazón como para liderar a los demás, vamos a terminar peor haciendo mal las cosas. ¿Me están entendiendo, Pastor, una hermano? pregunta. Dime. Al principio, el reinado que vemos acá de Saúl fue bien, ¿no? Al final se debió, ¿no, pastor? Al principio estuvo bien, al principio estuvo bien, pero más adelante, por no humillarse, ahí vemos sus pecados, más adelante vamos a ver, pero me adelanto en decir que hubo un sacrificio en dos lugares y él, impaciente por lo que el sacerdote Samuel no llegó, él mismo hizo el holocausto, el sacrificio, cosa que él no estaba autorizado para eso, pero lo hizo eso y eso no le agradó a Dios. Y así otra vez cometió el mismo error. Eso indica que no respetó al varón de Dios, no respetó a la persona encargada. Él se creó que él era el más más. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Él pudo haber sido el mejor rey del universo, pero no es el más más. Ningún rey es el más más. Siempre hay alguien, un varón de Dios, que nos puede moldear, que nos puede guiar, que nos puede orientar. Y eso era Samuel. ¿Estamos? Amén, pastor. Ajá. Entonces, fíjense, hermanos, es eso, la historia aquí. La despedida de Samuel. Samuel se despide de allí, del pueblo. En capítulo 12 lean, hermanos, es un poco triste. ¿Quieren leer un poquito para entender cómo Samuel se despide? Sí, pastor, está bien, está interesante. A ver, lee por favor, para ver un poquito. Capítulo 12.
A ver, ¿Leo, pastor? sí, para avanzar, hermano. Primer Samuel 12. Ah, primer libro de Samuel, capítulo 12. Ya. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo resistí, lo resucitaré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de manos de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo. En este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le Bien, hicieron hasta ahí guerra. entendemos. Ahí Samuel como que ya le está profetizando, ¿no? Ustedes tienen que andar bien. Y si no andan bien, andarán igualito como aquellos hombres. Eso es, hermanos. Muy bien. Eso es lo que vemos. Y Samuel se despide, ¿no? Si algo he hecho, ustedes son testigos. Si algo he cometido, ustedes son los testigos. Eso es lo que vemos ahí. Ok. Comienzo del reinado de Saúl. De aquí Samuel ya no está tanto, ahora aparece Saúl. Primero Samuel 13 al 15 dice, Saúl tendría unos 35 años al comenzar a reinar sobre Israel. Estableció un gobierno sencillo cuyo mantenimiento le costó a Israel muy poco. La corte real se encontraba en un lugar estratégico, Gabá. Al comienzo de la clase, yo sé que ustedes se dieron cuenta cuando Josué luchó contra los Gabaonitas allí al norte de Jerusalén. Entonces era un collado situado unos 3 kilómetros al norte de Jerusalén. La arqueología nos enseña que la residencia de Saúl era más bien una fortaleza que un palacio. Muy bien, esa fortaleza estaba ¿en dónde? En Gabá. Al principio de su reinado, Saúl cumplió muy bien el propósito divino por el cual había sido designado rey, es decir, fue un gran libertador, derrotó a los filisteos y amalecitas. Eh, Hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, Amón, Edom y Sobá, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Vemos en capítulo 14, verso 47. Sin embargo, aparecen muy pronto sus debilidades. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad, hermanos? El orgullo. El orgullo, pastor. El orgullo, el orgullo, el orgullo, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Y su deseo de gobernar sin acatar la palabra de él, sin acatar la palabra de él. Profeta, no supo escuchar qué.
No supe escuchar qué, hermanos. No supe escuchar el consejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que lo llevó abajo a Samuel. Ok. Entonces, hermanos, aquí vemos el peor enemigo de cualquier líder, el peor enemigo, hermanos, de todos los líderes. ¿Cuál es? El orgullo. El El orgullo. orgullo, el orgullo y no saber escuchar a los. Consejos. O sea. Eso, el orgullo y no saber escuchar a los demás. Eso es, hermanos. Muy bien. Amén, pastor. Aquí vemos, hermanos, nos lleva abajo. Ahora, guerra contra los filisteos. Aquí es lo que hizo hace ratito lo que estaba hablando. Sacrificio ilegal y voto necio de Saúl, primero de Samuel capítulo 13, verso 14. El conflicto con los filisteos estalló al atacar Jonatán una guarnición de filisteos entre Gabá y Betel. Leen primero Samuel 13, 14. A ver, al toque nomás, hermanos. Amén. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que había mandado el Señor? ¿Qué es lo que había mandado a a Saúl? Siempre a mantenerse humilde. Ahí estaba el profeta, tiene que escuchar todo eso. Y él no hizo eso. Él fue un necio, orgulloso, petulante. Eso es, hermanos. Abajo otro, guerra contra los amalecitas. Ahí igualito comete la segunda desobediencia de Saúl. Samuel 15. Saúl tuvo otra oportunidad de obedecer a Dios. El Señor le ordenó por medio de Samuel destruir completamente a los amalecitas, tribu guerrera, salvaje y nómada, que de continuo hacía incursiones contra Israel. Pero aquí, ¿qué hizo? A ver, leen, hermanos, primero de Samuel capítulo 15 para entender un poquito. A ver, hermano Martínez, lee, por favor. Amén, pastor. Aquí vamos a ver. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no le apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneseos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sub, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir,
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino Hasta ahí palabra de vemos, ¿no? Hasta ahí vemos. Dice que hasta las mujeres también perdonaron. y ¿Qué les vino parece? palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿sigo, pastor? Hasta, a ver, ¿qué dice Samuel? ¿Qué le dice Samuel? Esa partecita nomás ya. Acá viene. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otra vez el hombre, Dios le dice, no, destruya todo, nada vas a llevar, nada vas a tomar. ¿Pero qué hizo? Desobedeció, ¿verdad? Se enamoró de las riquezas. Cualquiera se aloca, hermanos, cuando ve la riqueza, ¿o no es así? Hermanos, Amén. cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se aloca con el money. 3. Saúl y David. Saúl y David, primero de Samuel capítulo 16 al segundo de Samuel capítulo 1. Saúl fracasó como rey y quedó relegado a un lugar secundario en el resto de la historia de primero de Samuel. Entonces ahí lo vemos todo. David entra al servicio de Saúl. Vemos primero de Samuel aquí, capítulo 16 al capítulo 18. Ahí vemos David es ungido por Samuel. Primero Samuel capítulo 16. Ahí es David ungido por Samuel. Dios le ordena a ungir. Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Cuando llegó a la casa de Isaí, allí salieron los hijos mayores y Samuel decía, pero ¿tienes más hijos? Sale otro. ¿Tienes más hijos? Sale otro. Y de ahí último, dice, cuando todos llegaron, pero no tienes más hijos. Ahí él se acuerda que tiene un hijo pastor, un hijo pastor. Por eso muchos estudiosos dicen que tal vez David fue hijo en otra mamá. Imagínense. Entonces, ahí Elí dice, sí tengo uno que está detrás de las ovejitas, un muchachito. Y dice, llámalo a él. ¿Y qué hace Samuel? Lo ungió a ese muchachito. Esos hermanos. Muy bien, aquí vemos, Dios reprendió a Samuel porque lamentó en demasía el fracaso de Saúl y actuó como si el plan divino hubiera fallado. Y se sintió tan mal Samuel, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios le reprenda a él. Muy bien, David en la corte real, primero de Samuel capítulo 16, verso 14 al 23. A medida que David recibía el espíritu del Señor, Saúl lo perdía. Dios castigó también la desobediencia del rey, permitiendo que un espíritu malo, ese demonio, lo perturbara. Entonces, ¿qué hizo Samuel? David dice que fue a tocar el arpa a la casa de Saúl. Eso es lo que dice, ¿no? Y cuando David tocaba su arpita, sé que se sentía el alivio este rey. Ahora vemos la hazaña de David. David mata a Goliat, esa historia ustedes ya saben, ya no hay que hablar mucho. David es perseguido por Saúl. Cuando David crecía, ¿cuál es lo que apareció ese celo? Ese celo es el rey celoso y su noble hijo. ¿Cuál es lo que ese celo? Esto voy a leer de Samuel 18, 6 al capítulo 20 y 42. David se salvó de una ocasión gracias a un ardid de Mical. Eran tales los niveles de moralidad que incluso las mejores personas, tales como Mical, Jonatán y David, parecían no tener escrúpulos en mentir y engañar para salvar la vida. Vemos allí, ¿qué más? Para salvar la vida de David, ¿verdad? Ver primero Samuel, ahí están las citas bíblicas. David huyó a Nayot, donde estaba su amigo y consejero Samuel. El espíritu que reposaba sobre la compañía de profetas se apoderó de los mensajeros enviados para
prender a David y luego se apoderó de el mismo Saúl también el espíritu de los profetas. Ajá, Saúl mismo cuando éste llegó a la presencia de los profetas, profetizó realmente el rey Saúl. Ahí dice, no, hasta Saúl en medio de los profetas, dice el texto aquí. Esos hermanos. Entonces, fíjense, hasta ahí fue a buscar Saúl. Samuel estaba en la casa David estaba en la casa de Samuel, pero este hombre va a buscar ahí para capturarlo, para mandarlo preso. Imagínense. Pero allí se topó con los profetas. Esa historia está ahí. La vida de David como fugitivo. Vemos aquí primero Samuel capítulo 21 al capítulo 23, 29. De unos 5 a 8 años fue perseguido, fíjense, de unos 5 a 8 años fue perseguido implacablemente por Saúl, y a veces apenas había un paso entre él y la muerte. Esta fue su escuela de padecimiento. En esta época David compuso muchos de los salmos 34, 56, celebran su escape de las manos de los filisteos en Gad. Ahí vemos en 1 Samuel 21, 10 al 15. Parece que compuso el Salmo 52 cuando tuvo noticias de las mentiras y crueldad de Doeg, Edornita, y los salmos vemos ahí también. Salmos 7, 54, 57 y 142 pertenecen a este periodo. ¿Qué más? De la tierra de los filisteos, David pasó a la caverna de Adulam. Caverna de Adulam era un lugar de refugio. La gente que se iba a ese lugar nadie le perseguía, ni siquiera por ser rey no lo perseguían. Pero ¿qué pasó con Saúl? En las colinas situadas al oeste de Judá, cerca de la frontera filistea, ahí estaban las cavernas de Adulam. Sus parientes, al saber dónde estaba, se refugiaron con él para escaparse de la ira del rey. También allí se encontró al frente de 400 hombres que acudieron a él y lo tomaron por caudillo, pero aumentaron a 600 antes de que se retirara a Filistea. Fíjense, cuando llegó a Adulán, en las cuevas de Adulán, también mucha gente que se habían escapado a ese lugar por miedo de acusaciones, de todo eso, él formó incluso con ellos el ejército, su ejército. Por eso dicen los hombres de David, dicen en la Biblia, se refiere a estos hombres, los hombres de David. Ese ejército que él lo formó con esas personas que se habían escapado a las cuevas de Adulán para vivir más tranquilo. Era como un lugar de refugio. Eso era, hermanos. La masacre de los sacerdotes y sus familias en Nod fue el acto más despreciable de Saúl. Entonces, todo eso, hermanos, imagínense la vida de Saúl. David perdona la vida a Saúl. Eso David, Nabal y Abigail. Vemos ahí Samuel 25, Samuel murió y el duelo de todo Israel demuestra el gran amor y aprecio que le tenía. No habría otro gran profeta en Israel hasta el advenimiento de Elías. David entre los filisteos. Ahí van a ver, hermanos, en esta sección, ustedes han leído, leen cuando dice David, cuando estaba con los filisteos dijeron, este es el hombre que mató a Goliat. Lo reconocieron. ¿Y cómo se salva David? David se hizo de loco. Actuó como un loco y así se salvó. Esa historia está allí, hermanos. O sea que él actuó como un loco, se comportó como un loco. Por eso él se salva. Si él se hubiera comportado como un sano, ahí lo hubieran matado. Que dice justo ahí lo habían reconocido que él lo había matado al Goliat del Filisteo. Entonces, eso es, hermanos, aquí la historia, fin de Saúl, primero de Samuel 28 y 31. Saúl y la adivina de Endor. Allí incluso buscó a una bruja. Y también la muerte de Saúl. Eso, hasta ahí hemos visto hoy día. Preguntas, hermanos.
Hermanos, preguntas. Pastor, hay he estado aquí leyendo acerca de Saúl cuando también el profeta Samuel le dice locamente has hecho, le dice. ¿Y eso a qué se refiere? ¿De cuál? Aquí donde hemos estado leyendo, he encontrado una parte cuando en 1 de Samuel 13:13 le dice el profeta Ya. Samuel a Saúl, locamente has hecho, le dice. ¿Y eso a qué se refiere? Hizo un sacrificio. El Ay, sacrificio que tenía que hacer era el profeta Samuel. Samuel. Ajá. Pero cuando lees toda la historia, dice Samuel se tardó un poquito y por lo que se tardó un poquito, él se adelantó a hacer el sacrificio. Eso es, hermanos. ¿Ok? Ya. Eso es. Entonces aquí vemos a Joseph, Carlos Martínez, Anthony Moreno, Carmela, Corina Liñán Blas, Lisette, Lita Oliva. Muy bien. Y Melina Narváez. Por aquí alguien me escribió también que salía de Iris de la Cruz. Ok. Y hermanos, mira, para la otra semana, ustedes hagan una pequeña, o hay que analizar un poquito Esdras, Nehemías. Esos son libros históricos. Eh, ¿Formamos grupos o cada uno podría traer? Hay que formar grupos, ¿verdad? ¿Le parece? Amén, pastor. Ya, Amén. entonces el miércoles vamos a formar grupos para exponer el último día de clase de estos dos libros, ¿sí, hermanos? Entonces ahí yo les voy a dar las pautas. Entonces, hacer examen por aquí a veces es difícil, aunque sí daríamos examen, mandaría balotarios, pero lo que quiero es que ustedes comprendan lo que queremos es eso. Por eso estamos yendo ahí, retomando algunas cosas, haciendo ver un poquito la situación. ¿Ok? Esos hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, el Señor me los bendiga muchísimo a todos ustedes y, y allí repasen lo que hemos visto, leen el libro, leen también el pequeño escrito que le mandé a través de Joseph y hermanos de los reyes, obsérvenlo ahí en ese manualito un poquito para mentalizar y luego de Pablo Off también, ¿ya?